Muy buenas tardes. ¿Ahí escuchan? ¿Bien todos? Sí, Abraham. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a este encuentro de queridos educadores de SMPPC. Lo que buscamos es poder generar una comunidad de educadores. Cuando hablamos de educadores, somos todos aquellos adultos que buscamos facilitar y ayudar a las nuevas generaciones a construir desde la antropología, desde la espiritualidad, desde la fe en el Señor, desde este encuentro que cada uno de nosotros tenemos para que estas nuevas generaciones sean capaces de vivir en el mundo. Un trabajo que queremos construir junto con ustedes, de tal manera que sea un esfuerzo compartido, que vaya mucho más allá del esfuerzo personal, sino construyamos una comunidad en el Señor. Ese es el objetivo de queridos educadores, que podamos trascender al aula creando estos lazos que también den soporte y podamos acompañarnos en el día a día. Con este encuentro comenzamos una serie de encuentros virtuales, de tal manera que les pedimos que estén muy atentos a los próximos encuentros, tanto los que vamos a ir construyendo aquí desde México y vamos a ir fortaleciendo estos encuentros a nivel internacional. Sean bienvenidos y ponemos todo esto en manos del Señor y los dejo con mi compañero Juan Islas. Mi nombre es Abraham Flores y te saludo desde Tlalpan, Ciudad de México, en esta situación, desde esta emergencia sanitaria que nos implica a todos dar no solamente lo mejor, sino poner el corazón, la mente y las manos al servicio del Señor para crear un mundo mejor. Que disfrutes de este encuentro y los dejo con Juan Islas. ¿Qué tal? Muchas gracias, Abraham. Pues bienvenidos sean todos a este primer encuentro. 5 panes y 2 peces compartiendo desde la necesidad. Es el compartir el que nos hace personas, es el compartir el que nos acerca hacia los demás, es el compartir el que nos hace salir de nosotros mismos, abrir un poco las ventanas, aunque sea digitales, virtuales, como es en este caso, pero es el compartir el que nos lleva al encuentro con el otro. Pues bienvenidos. En esta ocasión, este primer encuentro, hemos querido como darle espacio a la comunidad educativa de Escuela Católica, Educadores en la Fe. Los profesores de educación en la fe, sin duda alguna, tienen un valor invaluable dentro de nuestras comunidades educativas. Los profesores de educación en la fe aportan, sí, tal vez desde una manera personal, como docente, pero también aportan desde una manera comunitaria, desde el protagonismo, sí, a veces, pero también son personas no visibles que en una espiritualidad que aportan muchísimo. Quiero empezar con unas palabras del Papa Francisco, refiriéndose a la comunidad educativa. Dice, nosotros estamos aquí porque amamos la escuela. Digo, nosotros, porque yo amo la escuela, la he amado como alumno, como estudiante, como maestro. ¿Por qué amo la escuela? Porque he estado siempre en ella. Son las palabras del Papa Francisco, que se identifica completamente con la comunidad educativa. Y haciendo eco a la llamada del Papa a hacer reflexiones a esta comunidad educativa, el día de hoy nos acompañan 4 personas, 4 compañeros que están en la trinchera desde el aula, que están pues dando clases cotidianamente en diversas secciones educativas. Ahorita, en este momento, la mayoría está en la universidad, pero han estado en todas las secciones, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato, con profesores, catequistas, y ellos nos van a ayudar el día de hoy a reflexionar 3, 4 puntos que queremos abarcar el día de hoy. Está Carlos Jardón, él es docente universitario, él es licenciado en teología, maestro en teología, y actualmente está en el Centro Fidei, ¿no? Está Mariluy Paola León,
también es docente universitario. Ella nos estará acompañando también con otro tema. Está también Óscar Hernández, maestro en teología catequética. Actualmente también colabora en ediciones editorial PPC como coordinador de catequisas, de catequesis. También está Yesenia, la maestra Yesenia, que actualmente también es maestra en la universidad y tiene una maestría en teología. Pues vamos a empezar con nuestra reflexión en el día de hoy. Los invito a que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas para optimizar la red, optimizar nuestras herramientas digitales, pero está el chat para que vayan poniendo sus preguntas, sus aportaciones. Recuerden que el principal objetivo es hacer comunidad, es que aportemos desde nuestra trinchera, de nuestra labor docente. ¿Qué diferencia un profesor de matemáticas, de educación física, de ciencias, a un profesor de educación en la fe? En un principio, los dos comparten pues la misma comunidad educativa. Los dos comparten un espacio ahora digital, también un espacio presencial en el aula. Pero ¿qué actitudes puede tener o debe de tener que diferencian a este profesor o maestra de educación en la fe con los otros profesores? Carlos nos va a hacer favor un poco de compartirnos una reflexión sobre las actitudes básicas del profesor de educación en la fe en nuestra comunidad educativa. Adelante, Carlos, bienvenido. Ahí estás. Gracias a todos los que nos están siguiendo y nos están viendo esta tarde. Decía Juan que pues algunos de nosotros estamos en la trinchera y vaya analogía, ¿no? Porque a veces el aula es como un campo de batalla o una trinchera de la guerra y pues lástima que no tenemos tiempo, sino este sería un espacio ideal para hacer catarsis de todos los que están aquí. Me imagino que el 90% o más de los que están aquí pues son profesores y están en esta misma trinchera. Imagínense que este espacio lo hubiéramos dejado para catarsis, ya acabó el año escolar, ya acabó el ciclo escolar, a lo mejor algunos están en cursos de verano, no lo sé, pero pues estamos, digamos que seguimos en la batalla. Hace unos años tuve yo una amiga que me decía, híjole, a mí me encantaría ser docente, me encantaría ser profesora, porque tienen tantas vacaciones, me decía ella. La verdad es que yo la miré con ojos de #ternurita y le dije, híjole, no tienes la menor idea de lo que hablas, ¿no? Porque uno es docente y más cuando hablamos de temas de formación en la fe, pues uno es maestro 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana, pues estamos, si no preparando clase, pensando en los alumnos, pensando en qué puedo hacer para transmitir eh, pues este concepto o permitir que el alumno adquiera las competencias o mejore sus actitudes, pero ya estamos pensando, híjole, puedo usar esta ilustración, este ejercicio, lo que sea, entonces estamos 24/7. Así que aprovechando que tienen apagados sus micrófonos, pueden gritar y hacer catarsis mientras estamos en esta, pues en esta charla, digamos, entre amigos y entre gente que compartimos la misma pasión por enseñar y en muchos de los casos, pues, la misma pasión por formar en la fe. Ahora, yo quisiera centrar, pues, estos minutos, esta reflexión en 3 puntos. ¿Cuáles tendrían que ser las actitudes o las disposiciones de un educador, de todo educador, y más de un educador o formador en la fe? Y todas se van a resumir en una sola, que es la de la escucha. Porque fíjense cómo, pues, esta situación, esta pandemia, a todos nos dio un freno, ¿no? Nos puso un freno. A lo mejor todos teníamos proyectos, aparte de sacar a nuestros alumnos adelante y terminar el ciclo escolar y que cambiaran a nuestra coordinadora del colegio, porque a lo mejor ya no aguantamos, a lo mejor esas eran nuestras metas,
que nos subieran el salario y ya pensábamos en un montón pues, de cosas que íbamos a hacer. Y de repente pues viene esta situación y a todos nos pusieron un freno en proyectos, en ideas, eh, freno en cosas en las que, o en procesos en los que estábamos ya metidos, y de repente pues no sabemos para dónde jalar, ¿no? No sabemos para dónde ir. Entonces creo que es una oportunidad que nos regala la providencia para escuchar. Eso yo reflexionaba los primeros días del confinamiento, desde mi casa, subía a la azotea y el silencio era impresionante. Después dije, bueno, ¿estoy en la Ciudad de México o estoy en el campo? Y creo que hasta en el campo se escucha más ruido, pero era impresionante el silencio, era conmovedor, en algunos momentos era aterrador, a tal grado que no, pues pasé muchas noches de insomnio los primeros días del confinamiento, y pensaba en eso, o sea, ¿qué es lo que la providencia nos está permitiendo hacer? Y entonces yo pensaba, justamente es el no hacer. No tenemos que hacer nada. Nos han puesto un freno para escuchar. Yo en lo personal creo que se equivocan tanto los que creen que este virus y esta pandemia es un castigo de Dios, como los que afirman que no es un castigo y que no tiene nada que ver con Dios y nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Ambos extremos, a mi parecer, se equivocan. Nos hace falta escuchar. Yo creo que este freno que la providencia ha permitido en nuestras vidas es para escuchar, porque cuando damos formación en la fe estamos acostumbrados a lo mejor a dar respuestas prontas, porque vemos a nuestros alumnos que tienen inquietudes de fe, inquietudes por el sentido de la vida, e inmediatamente nuestro cerebro y nuestro corazón empieza a trabajar para poderle dar una respuesta a este chico, a este adolescente que tiene estas dudas o tiene pues estas inquietudes de fe y que a nosotros nos parece urgente que las resuelva o por lo menos ponerlo en el camino para que las resuelva. Por eso es que quizá la tentación de muchos de nosotros fue, ¿cómo me explico esto que está pasando? ¿Cómo me explico este silencio aterrador? Y bueno, viene la tentación de explicarlo como un castigo de Dios o explicarlo como un no castigo. Y yo pensaba escuchaba mucho, digo, no es que Dios me hablara en una visión o viniera a visitarme, pero me parecía escuchar eso, que Dios nos estaba diciendo, escucha. Y pues son estas tres actitudes de las que nos habla Carl Rogers, por ejemplo, que debieran ser actitudes o disposiciones de un docente, de cualquier docente y en particular de un docente o un formador en la fe, ¿no? La primera sería pues la autenticidad y la congruencia. Si la providencia nos ha puesto este freno, hoy menos que nunca tenemos que hacer el papel de profesor. ¿A qué me refiero? Hoy más que nunca se nos está pidiendo autenticidad. Pues desde los primeros días de la pandemia, a lo mejor algunos que nos movemos en ámbitos universitarios, pues estábamos acostumbrados a las videoconferencias o ya nos movíamos un poco por allí, pero a lo mejor muchos de los que están ahora conectados no sabían ni cómo hacer un Zoom o cómo conectarse a una videollamada, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y además, qué pena si de repente estabas muy metido en tu clase y pues pasaban tus hijos por atrás de ti o ya estaban gritando en la casa de junto o pasaba el señor de los tamales y el de se compran colchones, lavadoras, qué sé yo, ¿no? A mí me pasó varias veces. Eh, pero entonces uno empieza a ser auténtico, uno empieza a relajarse y a decir, bueno, ¿qué más da que esté pasando el hijo? A fin de cuentas estamos todos en casa y entonces mal haríamos nosotros como educadores, como formadores, pues exigir a nuestros alumnos que están del otro lado de la pantalla, diciéndole, niño, vete a un lugar escondido y que no pase tu mamá y que no te estén regañando y que no sé si me estoy explicando, pero esa es la autenticidad de la que ya hablaba Carl Rogers y algunos otros educadores, pero que hoy estas circunstancias pues han sido una circunstancia que favorece nuestra autenticidad, ¿no? Hemos dado entrada a la intimidad de nuestros hogares por medio de estas pantallas y pues eso nos pide ser auténticos, ¿no? Ya
no estamos mucho menos frente a una cámara haciendo el papel de profesores, haciendo como que enseñamos, haciendo como que transmitimos conocimientos o actitudes, cuando estamos ahora en una situación distinta. En pocas palabras, esta autenticidad implica pues expresar lo que somos. El profesor no transmite tanto conocimientos y menos un formador en la fe, sino transmite una experiencia de Dios. Lo que es y la manera en que él se experimenta delante de Dios, eso es lo que transmite. Y estoy seguro que la mayoría de los que nos están acompañando esta tarde, pues es algo que han hecho, han sido auténticos. Y eso es muy positivo y los felicito a todos los que han sido auténticos, aprovechando esta oportunidad que tenemos para ser auténticos, ¿no es cierto? Una segunda actitud que yo creo que ustedes ya han desarrollado, pues es la de la empatía, que va en dos sentidos. Acuérdense que cuando hablamos de actitudes me refiero a disposiciones, ¿no? A lo mejor ahorita más adelante alguna de las maestras que están aquí acompañándonos puede hablarnos un poco más de esto en la práctica, cómo se hace. Aquí yo hablo sobre todo de actitudes. Y la empatía en dos sentidos. Una empatía, digamos, cognitiva primero. Es decir, hacer el intento por captar la manera de ver el mundo de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, de nuestros catequizandos, de aquellos que estamos formando en la fe. Primero, tratar de ver cómo ven el mundo. Es lo que hizo Jesús con la samaritana. La mayoría de ustedes pues son formadores en la fe, entonces conocen este pasaje. Jesús se acerca a la samaritana al pozo y hace primero un intento de ver cómo ve ella el mundo. Le habla del agua y de ahí da un salto, ¿verdad? A hablar del agua viva, pero intenta entrar en su mundo. ¿Cómo ve ella el mundo? Y Jesús se da cuenta de que lo que le falta a ella es amor, ¿no es cierto? Y por eso es que la segunda característica de esta empatía es que es una empatía afectiva. La primera es cognitiva, tratar de meterme en la forma de pensar de mi alumno, de aquel a quien estoy formando. Y la segunda es afectiva, tratar de sentir con él, tratar de pues sentir lo que él está sintiendo. Imagínense en esta, pues en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, pues no se vale que nosotros estemos exigiendo de, me entregas tu trabajo impreso y le tomas foto y bueno, no sabemos si este chico pues tiene algún familiar enfermo del COVID, que todos estamos temiendo enfermarnos de eso. Y entonces se trata de esta empatía afectiva, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes la han tenido y quizá muchos de ustedes también les ha tocado jugar un doble rol, tanto el de ser docentes como el de ser papás. A mí me ha tocado eso, me ha tocado estar dando clases en línea todo este tiempo y también ser papá. Tengo a mis hijos que también han estado tomando clases en línea y por lo mismo pues soy también empático con los profesores y con ustedes porque pues sé lo que cuesta de trabajo hacer esto, ¿no? Pero entonces nosotros como formadores en la fe necesitamos desarrollar esta empatía que ya nos ha sido dada en medio de esta pandemia y de este confinamiento como un don de Dios. Ahí la tenemos. Y la tercera es la aceptación positiva e incondicional de nuestros alumnos. Esto se resume en escucharlo y esto se resume en que mi alumno, aún con estas cámaras, sienta que yo estoy de su parte, que estoy de su lado. Acuérdense de la famosa frase de Pablo VI, que muchas veces el único evangelio que van a leer los alumnos somos nosotros. Y si somos ese evangelio que van a leer, en nosotros tienen que descubrir que Dios está de su lado, que Dios está de su parte. Recordemos, pues, el pasaje de Jesús y el joven rico en Marcos capítulo 12. Seguro la mayoría de ustedes lo conoce y para los que no, pues se los recuerdo. Llega un joven rico y le dice a Jesús, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Se ve que esa era una discusión que traían los rabinos de la época. ¿Cuál de los 613 preceptos de la Torá será el máximo? Y entonces, si yo hiciera ahorita una encuesta de salida, estoy seguro que la mayoría, si les preguntara cuál es el mayor mandamiento, la mayoría contestaríamos, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero si leemos bien los evangelios, Jesús no le contesta eso al joven rico. Jesús le contesta al joven rico, el mayor mandamiento, perdón, no era un joven rico, me estoy
equivocando acá. El que le pregunta es un maestro de la ley, un escriba, y le dice, el mayor mandamiento, le dice Jesús, es escucha a Israel. Fíjense, Jesús responde de esa manera, ¿no? El mayor mandamiento es escucha Israel. Y eso vale tanto para el catequista parroquial como para el educador de la fe en un colegio, ¿eh? El directorio actual que acaba de publicar la Santa Sede, el directorio para la catequesis, habla de esto como la habilidad de todo catequista y de todo educador en la fe. A fin de cuentas, a mí no me gusta mucho hacer esa diferencia porque los que formamos en la fe somos catequistas. Hay que rescatar la palabra catequista porque tiene una larga trayectoria y es una palabra muy venerable y muy buena que usaban los padres de la iglesia. Claro, hoy pensamos en una catequista como una señora que está en la parroquia atendiendo niños que sus papás no pueden atender para que hagan rápido la primera comunión. Pero la palabra catequista tiene que ver con hacer resonar la palabra de Dios en aquel que la ha escuchado y la ha aceptado. Por eso, pues los formadores en la fe también somos catequistas. Les digo que a mí no me gusta mucho hacer esta diferencia. Por eso se trata de escuchar a los alumnos, escuchar siempre. Y sobre todo en esta pandemia, pues hay que desarrollar esto, así como este escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dice, escucha Israel. El Señor nos ha puesto en esta circunstancia para escuchar. Escuchar a nuestros alumnos que quizá tienen dudas de fe. La mayoría de nuestros alumnos ya incluso pues están desconectados de todo esto, porque por muy bautizados que estén, y eso lo dice el Papa Francisco cuando habla de la emergencia educativa también, por muy bautizados que están desligados o desconectados de la fe. Por eso el directorio para la catequesis nos habla de esto y nos lo recuerda. Lo primero que tiene que hacer el educador en la fe, que se tiene que convertir en un evangelizador. Y acuérdense, hay que rescatar también la palabra evangelizador. Muchas veces en los ámbitos de la pastoral educativa se piensa que ser evangelizador es imponer creencias y decir nuestra fe. No, ser evangelizador implica hablar y expresar aquello que le da sentido a nuestra fe. Y Evangelii Gaudium, el Papa nos ha recordado o que le da sentido al mundo, perdón, que todo bautizado que ha tenido un encuentro con Cristo, pues lo que hace es hablar de aquello que le da sentido a la vida y que es una persona y es Jesucristo. Superando cualquier intento de ser adoctrinador o cualquier intento de reducir la fe a crear grupos de acción social. Y para superar ambas cosas, repito y resumo con esto y quiero terminar con esto y redondear con esto. Jesús dice, el mayor mandamiento es escucha Israel. Así que yo los reto, aunque muchos lo han hecho ya, pues a que nos pongamos en una actitud de escuchar a nuestros alumnos, de escuchar cuáles son sus inquietudes, sus dudas de fe. Y resumen estas tres disposiciones que yo decía, ¿no? La autenticidad, la empatía y la aceptación se resumen en escuchar. Escuchar a nuestros alumnos y escuchar lo que Dios nos quiere decir a nosotros por medio de ellos. Muy bien, Carlos. Pues agradecemos mucho tu participación. Tomamos nota, claro, de estas tres actitudes esenciales para nuestro quehacer docente. Y bueno, pues a pesar de estas actitudes, hay a veces cierto cuestionamiento de la clase de educación en la fe en la comunidad educativa. A veces, pues la realidad nos dice que no importa tanto, ¿no? Los padres de familia como que no le dan tanta importancia, la misma comunidad educativa, la clase de educación en la fe es como un comodín, es como un descanso para los chicos, es como algo no valorado realmente. ¿Qué razón debería de tener la clase de educación en la fe para vivir estas actitudes que nos has mencionado? ¿Habrá alguna razón de fondo para seguir manteniendo la clase de educación en la fe? Y no seguir manteniéndola, sino ponderarla, darle el valor que ella tiene, exponer todas sus virtudes a nivel de comunidad educativa. Eh, este tema
de la razón de ser. Vamos a pedir a Pau que nos comparta un poco cuál es la razón de ser de una clase de educación en la fe y por qué tendría que mantenerse. Bienvenida, Pau, adelante. Gracias, Juan. Pues buenas tardes. Gracias a Carlos también, que nos ha hecho reflexionar sobre estas actitudes que tenemos que retomar los que somos educadores en la fe. Y bueno, pues la pregunta o este estado de la cuestión, ¿no? Sobre, pues, ¿será importante que esté la clase de educación en la fe o aunque seamos colegios de inspiración católica, pues ya mejor no, ¿no? Porque pues, no está actual, no es moderno. Y bueno, pues creo que esta pregunta tiene que ver con varias cosas. Una, que nos preguntamos si en la clase de religión o en la clase de enseñanza religiosa escolar nada más se aprenden oraciones, ritos, doctrinas sobre todo, ¿no? O sea, cosas que hay que repetir, que hay que saber, que pues no se puede cuestionar, no se puede hablar de ello. Y por otra parte, pues preguntamos si para un niño de secundaria, de bachillerato, etcétera, le puede ser útil en la vida diaria. Y luego, ¿cómo se educa esto? ¿No? ¿Cómo se enseña? Si tiene una metodología o los profes de religión, pues nomás llegan y repiten lo que ya sabemos y que ya es, pues es más rápido en un año o en 3 meses que lo vean en la parroquia. Pues estas son interrogantes sobre la función del educador en la fe y sobre la importancia de que exista la enseñanza religiosa escolar. Y bueno, pues quisiera como presentar esta imagen que me parece que resume un poco cuál es la importancia. Claro, tiene sus pros y sus contras y podría no gustarnos alguna cosa de esta imagen, ¿no? Pero creo que está interesante ver, ¿no? Las ciencias nos responden cómo, las matemáticas cuánto, la historia cuándo y la religión habla del por qué. Ahí me quiero detener un momento, pues, porque justamente el tema de la religión es hablar sobre el sentido de la existencia, el sentido de mi vida en relación a los demás y el sentido también de mi propia interioridad. Hablar entonces del tema de la clase de religión no es únicamente hablar de esos contenidos que hay que memorizar, de esas oraciones que hay que saber, de esos signos y símbolos que pues, a lo mejor no nos significan en cierto momento, porque como comentaban allí en el chat, ¿no? Hay muchos alumnos que tenemos en la clase de religión que no profesan la religión católica ni cristiana, ¿no? O sea, no pertenecen al cristianismo de ningún tipo. Sin embargo, ¿qué les aporta entonces nuestra clase a ellos? Y bueno, me quiero quedar aquí. El fundamento de la clase de religión tiene al menos 3 pilares, ¿no? Que es lo antropológico, lo sociológico y lo cultural. La formación religiosa es una necesidad antropológica y social porque nos va a permitir insertarnos críticamente a la sociedad. Es muy difícil decir que vivimos en un estado ateo, por ejemplo, porque incluso en nuestro país, si pudiéramos decir, no, es que todas las instituciones son ateas o no presentan una manifestación de fe, es un ateísmo con fundamentos cristianos, es decir, no se cree en un Dios muy específico, que puede ser el Dios cristiano, ¿no? O incluso el Dios prehispánico, no sé. Entonces eso hay que tener en cuenta, pues el renunciar a una experiencia de fe implica también un contexto cultural y antropológico. Entonces, bueno, pues la formación religiosa en este sentido es una necesidad, como decía, antropológica y social, porque nos permite ir viendo críticamente la construcción de la sociedad. Y como bien sabemos, es cultural porque el ámbito religioso, el hecho religioso, es una experiencia cultural, pero además el hecho religioso es un hecho humano, es una realidad humana y que nos permite entonces la clase de religión comprender desde distintos enfoques, desde distintos puntos y poderla asimilar a nuestra propia comprensión del universo, del mundo y de nuestras personas, sobre todo de nuestras relaciones, un poco lo que nos venía diciendo Carlos. Es muy importante esto de ser empáticos, de aprender a relacionarnos, de situarnos, de escuchar.
Y eso también se aprende en la clase de religión, ¿no? Es estar abiertos a esta realidad. Y bueno, pues retomando aquí, ¿no? Las frases de los papas, nos decía León XIII, es necesario que no solo en horas determinadas se enseñe a los jóvenes la religión, sino que toda la formación restante exhale fragancias de piedad cristiana, ¿no? Si esto falta, si este hálito sagrado no penetra y no calienta las almas de los maestros y los discípulos, pues de poca utilidad podrá sacarse de cualquier doctrina, es decir, de cualquier enseñanza, ¿no? Frecuentemente, más bien, se harán daños y no serán leves. Es decir, lo que se enseña en la clase de religión, los que somos profesores, los que nos dedicamos a esta materia, a la educación en la fe, nuestra intención no es enseñar verdades de fe, es compartir una experiencia, la experiencia de Jesús, pero es una experiencia situada en un contexto sociocultural, situada en una realidad antropológica, situada en un momento, en una cultura muy específica, ¿no? Y a partir de esta situación, es decir, de estar situados en esta realidad, poder comprenderme a mí como profesor para poder ayudar a comprender a mis alumnos en el momento en el que se encuentran desde ciertos valores. Lo mismo que decía Carlos, aprender a ser evangelizadores, es decir, llevar el mensaje desde distintas realidades. Un poco quiero responder alguna pregunta en el chat que nos decían, bueno, es que ¿cuál es la diferencia entre enseñar en la parroquia y enseñar en el colegio? Aunque sí tenemos algo de catequistas, por supuesto, y todo, y la educación en la fe es evangelizadora, es parte de la evangelización de este proceso, pues lo que nos diferencia es la intención y la formación de comunidad. Entonces, en nuestra comunidad educativa podemos construir a través de los valores del Evangelio, por supuesto, pero nuestra pretensión también es que aquellos que no profesan la fe, pues puedan ver la realidad desde esta cultura cristiana y juzgarla desde otros principios, o incluso comparar estos principios con los que ellos experimentan cotidianamente, ¿no? Entonces, pues, la tarea de ser educador en la fe es un reto porque implica estar situado en la realidad, conocer el contexto cultural y enfrentarnos a él para dar respuestas desde el Evangelio, ¿no? Entonces, creo que en este sentido podemos rescatar el valor de la educación en la fe. A fin de cuentas, la educación religiosa entonces va a aportar distintas cualidades, distintos valores a las dimensiones del ser humano. Y bueno, pues ahora hablamos mucho de educación integral y competencias, ¿no? Y bueno, pues aunque no parezca, la educación religiosa aporta a la dimensión sociológica, por ejemplo, para comprender hábitos, ritos, formas colectivas de vida. Aporta también a la dimensión lingüística, porque aporta un lenguaje que es muy importante en nuestro tiempo, que es el lenguaje simbólico. Nuestra cultura digital nos lleva a la corriente del memetismo, y el memetismo es un lenguaje simbólico, entonces, y es un lenguaje además de lo trascendental que vivimos en la experiencia religiosa. Entonces, esto también se aprende en la experiencia de fe, y hablar sobre la dimensión metafísica, donde también aportamos desde la educación en la fe, pues para que aprendan a indagar, a asumir actitudes y valores que les permitan dar sentido a aquellas realidades que a veces son difíciles de comprender, el sentido del dolor, de la muerte, de la enfermedad, que además, por ejemplo, ahora es una realidad inminente en muchas familias, sobre todo en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues como podemos notar, no solo nos aporta esto de pues aprender de memoria cosas, sino sobre todo nos va enseñando a dar respuesta a la realidad cotidiana esta clase. Y bueno, pues como una invitación también, pues es decir, la enseñanza religiosa es un servicio a la iglesia que hacemos todos los educadores en la fe, y es un servicio que forma parte de la evangelización y por la cual nosotros pues no debemos de descuidar, no debemos de pues dar nuestro brazo a torcer, aunque a veces implica un poquito de trabajo, un poco de cansancio, como ya decía, ¿no? O trabajo de 24/7, porque bueno, pues estamos aquí para servir al evangelio y creo que esa es nuestra motivación.
Entonces, bueno, pues concluiría diciendo esto, ¿no? La enseñanza de la religión se acerca, nos permite acercarnos al hecho religioso, a sus expresiones culturales, pero desde una óptica creyente. No únicamente tiene la intención de instruir sobre los fenómenos religiosos, sino de manera especial educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el sentido último de la vida y de su propia existencia. Gracias, Juan. ¿No? Muchas gracias a ti, Pau. Excelente aportación. Vamos formando esta figura, esta persona del educador en la fe, inmersa no solamente con sus actitudes, sus valores, que va a aportar no solamente una dinámica de oración, de interioridad, sino que está invitado a ver a la persona en su totalidad. Está invitado a acompañar a la persona tal y como es totalmente. No solamente está invitado a ver a la persona en un aspecto espiritual o de interioridad, que es fundamental, pero está invitado a ir más allá en este acompañamiento del alumno. Muchas gracias, Pau, por la participación. Y seguimos reflexionando. ¿Se limitará la propuesta, el quehacer docente del educador en la fe, se limitará solamente al aula y al alumno? ¿Solamente está llamado el educador en la fe a ver al alumno sí como persona, como un ser capaz de relacionarse con Dios, con sus prójimos, con su comunidad? ¿O el educador en la fe también está llamado a ir más allá del aula? ¿Está llamado a intervenir en la dinámica de la comunidad educativa, de la familia, de los papás? ¿De qué manera? Óscar Hernández pues nos va a hacer favor de continuar con esta reflexión. ¿Hasta dónde llega esta inmersión del educador en la fe en la comunidad educativa? Óscar, bienvenido. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Óscar. Hola, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por estas participaciones tan puntuales. Pues más allá de lo que podemos tener en las distintas formas de ser y hacer nuestra labor educativa, yo les comparto simplemente algunas ideas en torno a cómo ser, cuál es el aporte del profesor que tenemos como profesores de educación en la fe, en la familia, en la sociedad, etcétera, ¿no? Para ello parto de una frase que decía Christopher Day, especialista en educación y en gestión educativa. Él decía que los profesores son potencialmente el activo más importante que hay en la visión de una sociedad del aprendizaje. Y aquí hablamos entonces del profesor en su amplio sentido, el profesor de educación en la fe, el profesor de cualquier materia, ¿no? Cualquier educador. En una sociedad en la cual se valora el aprendizaje, lo que tenemos que hacer es valorar también el alcance, el actuar y la esencia y la vocación misma del profesor. En este sentido, lo que tenemos es que repensar por nuestro lado el contexto. ¿Cuál es el contexto del cual somos educadores? Por un lado, somos educadores en un contexto que está en constante transformación. En constante transformación que por un lado nos permitía asegurar conceptos, asegurar verdades, tener confianza, y que el día de hoy en la época COVID nos da certezas, certezas de lo que podemos tener, que es la familia, lo que es la salud, pero también nos da incertidumbres. Es decir, yo puedo salir a la calle y no saber de qué manera voy a regresar, cuánto tiempo voy a tener el trabajo que tengo, cuándo voy a poder regresar a las aulas. Entonces es un contexto en constante transformación, en una transformación que está presente. También es el contexto en el cual somos educadores, que es un contexto de conocimiento e información. Vivimos en una sociedad en la cual se valora el conocimiento como un valor dentro del sistema capitalista. El que más tiene, el que más conoce en un sentido amplio, no solo el conocimiento académico, es aquel que es más valorado y en el cual la información nos va llegando
de múltiples áreas de una manera vertiginosa, de una manera que ya los obispos desde Aparecida decían al ser humano de este siglo, la persona de este siglo, no es que le preocupe la cantidad de sucesos y de información que le llegan, sino que no tiene los elementos para lograr amalgamarla y darle sentido. Entonces vivimos en este contexto en el cual también nuestros alumnos tienen una cantidad de información y las familias y nosotros mismos una cantidad de información que nos está desbordando, que nos está llevando más allá de lo que podríamos nosotros sintetizar para darle un sentido. Pero es el mundo en el que estamos, o sea, tampoco podemos encerrarnos en una burbuja y pensar que nada pasa alrededor, porque mientras nosotros estamos aquí en este momento escuchando lo que comentamos, lo que compartimos, lo que nos inquieta, lo que nos une, están pasando millones de sucesos y mucho de eso se está compartiendo en las redes, en los teléfonos móviles, en mil y un lugares. Entonces estamos en una era en donde hay una infinidad de información que podemos aprovechar y que tenemos que saber discernir. Y está claro, es un contexto multicultural, en el cual ya lo expresaban Carlos y lo expresaba Paola. Las escuelas son lugares de los lugares más multiculturales, ¿no? Es decir, en el salón de clases encontramos diversas culturas, encontramos diversas formas de pensar, diversas formas de creer, y es el contexto en el cual nos estamos moviendo los educadores. Ahora, una cosa son los contextos que tenemos como educadores, otra cosa son los retos. Estos retos, por un lado, es una sociedad que nosotros encontramos en el aula, en la parroquia, en las familias, que está en búsqueda de caminos certeros. Ante tanta incertidumbre, y aquí pongo esta ilustración de fondo que tiene relación con la forma del COVID, teníamos tantas certezas que se vinieron abajo de un día para otro, y las instituciones educativas tienen tantas dudas, tantas incertidumbres el día de hoy como la tenemos los educadores, los padres de familia, los alumnos, ¿no? Es decir, estamos en un mundo que busca tener caminos certeros y es ahí donde podemos nosotros ingerir como educadores. Está también un mundo que necesita paz. Dice el Papa Francisco que nos invita a salir hacia las calles, salir de nosotros mismos, ser iglesia en salida. Y un jesuita con bastante experiencia en las guerrillas guatemaltecas decía, sí, sal a la calle, pero la calle en el contexto actual no es un lugar seguro. La calle es un lugar peligroso. La calle es un lugar violento. Pero tenemos que ser iglesia en salida, tenemos que ser educadores en salida en una sociedad que busca paz, que estamos necesitados de paz en el contexto familiar, en el contexto comunitario, en el contexto personal, tener momentos para estar ahí. También estamos en una sociedad que nos reta a buscar una globalización, porque claro, estamos en un mundo globalizado, nadie está exento de ello. No, insisto, no podemos ser educadores que creamos que nosotros, nuestros alumnos, sus familias podemos vivir en una burbuja, porque eso es algo irreal, ¿no? Somos parte de un mundo globalizado, pero esta globalización tiene que tener un rostro humano. No podemos negar lo que somos y quiénes somos, no podemos negar nuestra realidad histórica, pero tenemos que darle un rostro humano, no un rostro tecnócrata, no un rostro meramente político y económico desalmado. Tenemos que reinventarnos y pensarnos. Entonces, esta cuarta característica, este cuarto reto, que es la necesidad de reinventarnos como educadores, como personas, como educadores, como comunidades educativas, como familias, como sociedad. Tenemos que pensar la manera de reinventarnos ante una sociedad, ante una realidad que es incierta, ante una realidad que no nos permite seguir avanzando con la firmeza que antes quisiéramos. Entonces, ante esto, reinventarnos. Si seguimos la parábola, la imagen de que vivimos en un mundo líquido, pues a un mundo líquido, educadores maleables, no educadores líquidos. El educador maleable es aquel que es capaz de adoptar las formas que se requieren para a partir de ahí generar procesos, no un educador líquido que se diluye junto con la sociedad en la cual está inmersa. Tenemos que ser educadores maleables, ¿no? Y es aquí donde podemos nosotros aportar. Ahora,
Esto que estamos viviendo, el contexto actual que tenemos, es una oportunidad para varias cosas. No lo veamos solo como un reto, veámoslo como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Por un lado, oportunidad para aportar nuestra persona, lo que cada uno es desde su realidad, lo que cada educador es desde las virtudes, de los dones que Dios le ha concedido, para dar claro, aportar nuestra fe, porque antes que nada el educador en la fe es un creyente, por eso es educador en la fe, y por eso hay que reflexionar en qué implica ser educador en la fe. Entonces podemos aportar nuestra fe, nuestra creatividad, porque el evangelio es algo que implica creatividad, no es algo que sea, si bien el mensaje es eterno, el mensaje es constante, los modos en los que se transmite es distinto y diverso. Entonces creo que tenemos que ser creativos para darle sentido a un mensaje que lleva miles de años proclamándose y transmitiéndose de generación en generación a esta persona, que es Jesucristo. Nuestra misericordia, ya lo decía el Papa Francisco, sobre todo en el Jubileo de la Misericordia, sean, y nos recordaba esta cita, ¿no?, del Evangelio, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Entonces el educador también tiene que aportar a la familia, a sus alumnos, a la sociedad, la misericordia que muchas veces hace falta. En un mundo donde todo parece que es o no es, estás conmigo o estás contra mí, tenemos que aprender a mirar con misericordia y a vivir con misericordia. ¿Qué otra cosa podemos aportar? Nuestra alegría, la alegría propia del Evangelio que tanto nos han recalcado no solamente el Papa Francisco, sino también desde Pablo VI y desde mucho antes, y desde el Evangelio mismo, desde la Sagrada Escritura, ¿no? Alégrense y regocíjense, ¿no? Alégrense y regocíjense, estén alegres en el Señor, se los insisto, estén alegres. Entonces, ante este proceso en el cual pareciera que estamos en un adviento, en una oscuridad, en una preparación, en unas tinieblas permanentes, ir alegrándonos porque la hora de nuestra liberación está cerca. Y esto lo podemos aportar los docentes a pesar de las adversidades que tenemos de manera personal en la escuela o en la comunidad o en la familia. Entonces, nuestra alegría. Y por último, podemos aportar nuestra formación. Nunca olvidar que el docente en la fe, como cualquier docente, como cualquier educador, tiene que estar en constante formación, porque en cuanto más nos enriquezcamos, más podremos aportar a quienes están cerca de nosotros. Y así, ¿qué es lo que podremos ser? Pues yo les propongo aquí qué podremos ser, qué podremos ser en este mundo, en la familia y en la sociedad como educadores en la fe. Por un lado, y en primer lugar, discípulos misioneros, porque todo se hace desde y para el encuentro con Cristo, ¿no? Desde nuestro encuentro con Cristo y para el encuentro con Él. Entonces, antes que nada, ser discípulos misioneros, ser catalizadores. La Real Academia define el catalizador como aquella pequeña sustancia, y esto es algo que les comparto con mucho gusto, aquella pequeña sustancia, una sustancia que en pequeña cantidad incrementa la velocidad de una reacción química y que se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción, es decir, estar en ella sin perdernos en ella, ser acompañantes, acompañar a los alumnos, a sus familias y al final sabernos retirar sin perder nuestra esencia, para que cada quien tenga su proceso personal. Y algo que me pareció interesante en esas más definiciones que la RAE da al catalizador, dice que es, hablando de los motores de combustión interna, un dispositivo que mediante una sustancia catalizadora produce reacciones que disminuyen la toxicidad de los gases de combustión. Es decir, como podemos ser quien acelere esos procesos, una sustancia que en pequeña cantidad acelera procesos, también podemos ser quienes disminuyan en estos ambientes a veces violentos, a veces lejos del amor, en estos ambientes de odio, de desunión familiar, podemos ir a ayudar a disminuir esa toxicidad, esa palabra que está tan común entre los jóvenes de ahora, ¿no? Esas relaciones tóxicas, y es ahí donde entra el educador en la fe. Ser engranes, porque a veces solamente somos medio para que otros se muevan y se activen, y esa es nuestra labor, ser un engrane dentro de un proceso mucho mayor. Ser tejedores de redes, como la imagen que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no? Es decir, tomar
las distintas personalidades, historias, familias, experiencias, e ir tejiendo para darle sentido. Y mientras más nos tejamos, mientras más ese tejido esté compacto, esté cada vez más calado, esté más profundo, podremos tener más sostén unos con otros, podremos apoyarnos de una mejor manera. Y claro, ser testigos del amor, porque al fin y al cabo la educación es un acto de amor. Y concluyo con lo que nos recordaba el Papa Francisco al Dicasterio para la Educación Católica, que educar es un acto de amor, es dar la vida, y el amor es exigente. Pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser educadores con amor, ser educadores que amen lo que somos, que amemos lo que hacemos y que amemos a quienes lo hacemos. Y creo que será una de nuestros mejores aportes a la realidad de las familias, de la sociedad y del contexto en que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Excelente aportación. Pues hay mucha tarea, mucho que compartir desde nuestro ser de educador, Oscar. Hay muchos valores que el mismo educador tiene y que se fundamentan en la misma experiencia de amor hacia Jesús y que se traduce en acompañamiento, en amor hacia los demás, en transformar, tratar de transformar un poco nuestra realidad. Muy bien. Ya como último momento de nuestro compartir, quisiera que Jessica, nos compartiera un poco las habilidades del educador en la fe, estas virtudes que ha ido formando el educador en la fe, que ya se vuelven habilidades, que ya están en la práctica docente, en la práctica comunitaria, como el educador de la fe aporta muchísimo cuando estas habilidades ya las hace propias. Bienvenida, Jessica. Adelante. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos y todas. Pues, en primer lugar, es un placer y un agradecimiento a SM, a PPC, por invitarme a este espacio. Entonces, frente a lo que nos han compartido, frente a todo este contexto y todo este marco que nos han compartido los compañeros, pues bueno, empieza la pregunta como ¿qué habilidades debo tener yo como educador? Y sobre todo no como el educador frente a un salón, sino el educador como persona, como mujer, como hombre que soy. Y yo los invito a que vayan, que vamos terminando este encuentro, vayan pensando hay algo que yo trabajo y es como se llama el ¿qué te pasa? Significa ¿qué te pasa? Pero no qué te pasa con lo que no lo que han dicho, no es repetir lo que nos han dicho, no es repetir lo que escuché, sino qué te pasa a ti, qué te está pasando con todo esto que estás escuchando. Y este realmente no es el sitio de lo ya dicho, es un lugar donde las palabras callan y también nos llaman a escuchar como ya nos han invitado. Este tiempo que estamos viviendo en este encuentro, tal vez no era un tiempo ni siquiera para aprovechar, sino un tiempo de aprender, como cuando se hace lo que amas. Y a veces eso que uno ama es cuando más pierde el tiempo. Aquí no estamos hallando a lo mejor aprendizajes muy útiles, a lo mejor estamos descubriendo o dándonos cuenta de eternas y bellas enseñanzas. Enseñanzas que se van a abrazar en el olvido y que nos esperan, hasta que hallemos eso inesperado. Entonces, dentro de las habilidades que yo voy a compartir, no son ni las únicas, no son pues las que manda la palabra de Dios, pero sí son unas de las que estoy segura, de las que estoy certera, que me han ayudado y que han salido sobre todo de mi experiencia. Entonces, la primera habilidad, bueno, empiezo aclarando lo que es la palabra habilidad. La habilidad proviene del latín y significa como una cualidad, un talento, una aptitud.
y esta habilidad se desarrolla. Entonces, si no las tenemos, la buena noticia es que tenemos oportunidad para poderlas desarrollar. Entonces, lo primero es la autenticidad. Y la autenticidad yo la pongo como la base de un educador en la fe. La autenticidad como congruencia, la autenticidad como mostrarse como no es. La autenticidad es como no ocultarse tras esa máscara, tras ese rol de maestro o de poder que ejercemos en un salón, pues evidentemente. La autenticidad como una congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. La autenticidad de atrevernos a ser nosotros mismos. Eso es como la autenticidad, lo congruente. No hay nada más sabroso en un salón que poder ser nosotros mismos, poder ser ante los niños y atrevernos, porque también eso es un riesgo. Atreverse a ser uno mismo es mostrarse muy humano, es mostrarse que somos también de carne y hueso y que también sufrimos, también nos cuesta, también nos ponemos nerviosos, también tenemos dificultades. La segunda es la empatía. La empatía es aprender a mirar específicamente lo que me quiere decir el otro, en sus palabras, en su voz, en sus gestos, en sus actitudes. La empatía es lograr como quitarme todos mis juicios, todo lo que yo pienso acerca de esa persona y poder escucharla como como si fuera la primera vez, como si fuera muy nítidamente, como escucharla desde lo que es, e intentar comprender desde el corazón lo que esa persona me quiere compartir, me quiere decir. Y hasta eso que no me dice, porque mucho de lo que no nos dicen está el mensaje como que más requiere atención. La empatía de validar al otro. Muchas veces llegan nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros niños y no validamos su experiencia. Llegan diciéndonos una experiencia y nosotros fácilmente podemos decir fue muy poco, no fue nada, ya pasará, ya vendrán cosas mejores. Y ahorita con esta situación podemos desvalidar su experiencia y no hay nada más como antiempático que eso, ¿no? Como llegar a ser antipático. Entonces, la invitación a generar una empatía. El indicador de que soy empático es cuando hay comprensión. Si el otro se siente comprendido, es porque estoy siendo empático con él. La tercera es el aprecio positivo incondicional. Esto es una aceptación positiva del otro, donde no soy posesiva con él, donde no juzgo, donde me acerco no solamente para hablar de los hechos, sino para hablar de esto que te invito yo, de qué es lo que pasa y qué es lo que hacemos con eso que te está pasando. Una de las habilidades que también quisiera como un educador, educadora, el educador debe ser un buen comunicador. Dice la teoría de la comunicación que es imposible que no comuniquemos, que todo comunica. Es imposible que nuestro cuerpo, nuestro gesto, lo que digamos ya está comunicando algo. Entonces, que tengamos un poco de mayor conciencia sobre eso que comunicamos. Nuestras palabras, nuestras posturas, nuestra presencia, nuestra mirada. No totalizar, ¿no? Un buen comunicador no totaliza, no utilizar esas palabras nunca, todo, siempre, jamás, nadie, ninguna, porque eso automáticamente cierra el proceso de una comunicación. Entonces, si me presento frente a con esa apertura, con ese interés por la comunicación, puedo llegar a una relación que sea más dialogal y no solamente una relación donde yo soy la que comunico y ni siquiera escuché al otro. Tal vez ni comuniqué, solamente dije o digo cosas. La otra habilidad es la de la escucha. Ya nos lo invitaban desde el principio de este conversatorio. Y es primero escucharme también a mí, ser consciente del impacto que me está generando. Y esto va a lo que les estoy invitando. ¿Qué impacto, qué resonancia está haciendo en tu cuerpo, en tu ser? ¿Qué se está moviendo dentro de ti? Escúchate para poder intentar escuchar al otro y escuchar esos detalles que hacen la diferencia. Y en esta escucha es poner todos los sentidos para que escuche mi oído, escuche mi voz, escuche mi cuerpo, escuche mis manos, para que escuche todo mi ser y sea, pues me presente con esa actitud abierta a la escucha.
Lo siguiente que creo como una habilidad que debemos desarrollar y presentar es el de acompañar. Te acompaño para que mires qué haces con eso que te pasa, y qué haces y cómo lo haces con lo que estás viviendo. Recuerdo aquí el camino de Maús, cómo se presenta Jesús, cómo valida la experiencia de lo que ellos están viviendo, cómo se siente y acompaña. Y acompañar es cómo y para qué estás viviendo eso que vives. Un acompañamiento que permita fluir, que permita estar con el otro, que me permita también sufrir con él, que me permita también decirle, me duele lo que te pasa, y tal vez yo no tengo la respuesta, yo tampoco voy a saber cómo salir de esta situación, pero sí sé que estoy contigo. La siguiente habilidad es pues la creatividad, ¿no? La creatividad... existen algunos malos entendidos, ¿no? Pensamos que el creativo es el artista, el que pinta, el que hace teatro, el que se disfraza, no sé. Pero realmente creativos somos todos, porque creatividad es buscar soluciones nuevas a los problemas ya existentes, pero desde una nueva dimensión, desde una nueva postura, como lograr ser creativos, ¿no? Entonces, ser creativos desde lo que tenemos, con lo que somos. Para ser creativos no necesitamos grandes presupuestos. Muchas veces es utilizar lo que tenemos a nuestra disposición y darle, y permitirnos, atrevernos a hacer algo diferente. Pensar más que en el proceso final, pensar en el proceso creativo de lo que se va dando y de lo que yo quiero llegar a mostrar o llegar a hacer con alguna situación, ¿no? Limpiar esos modelos viejos que tenemos en nuestra mente y cambiarnos, atrevernos, cambiar de paradigmas, cambiar de maneras, de formas, ser creativo. Empieza a ser creativo, a practicar esa creatividad desde tu rutina, cambiar horarios, cambiar cosas, atrevernos. La intención siempre va a ser atreverse a hacer y hacer. Un educador, pienso también en la educación en la fe, debe ser muy flexible. Y flexible no es permitir que hagan lo que quieran los demás, o conmigo o con la clase, ¿no? Ser flexible es el aprender como hasta cambiar a veces los verbos, ¿no? Ser flexible. Tal vez ese niño no es indisciplinado, tal vez no es antipático, tal vez no es indiferente, sino ponerle un verbo de que está siendo ahora indisciplinado, está siendo ahora antipático, está siendo ahora indiferente con mi clase o conmigo. Pero cuando cambias y cuando eres flexible, das la posibilidad para que él después, en otro momento, ya esté en otra actitud. Entonces, la flexibilidad de tolerar, pues hasta cierto punto también, de expresarme con claridad, de provocar cambios, ¿no? La flexibilidad de utilizar también diferentes recursos a los que yo no estoy acostumbrado. La flexibilidad de que tal vez mi pensamiento era llegar allí, pero tengo que ser muy flexible y aceptar de que tal vez la vida o el camino me llevó por otro lugar, pero qué tan flexible lo acepto, lo soy. La otra actitud, pues el de ser misericordioso. Ya hemos escuchado hoy también varias veces, y es el de no condenar no condenemos a los alumnos, no condenemos a los demás compañeros. La vida ya está demasiado, con mucho sufrimiento, ¿no? Como para aumentarle un sufrimiento más a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, a mí misma, ¿no? Ser misericordioso con nosotros mismos. Es tener, a mí me llama la atención a veces el cómo poder tener actitudes de abuelos, ¿no? Porque el abuelo siempre te va a recibir, siempre te va a acoger, siempre te va a perdonar. Entonces, ¿cómo ser misericordioso con mis alumnos? ¿Cómo permitirles a ellos que también sean como con esa actitud del nieto que llega porque sabe que siempre es recibido ahí? Finalmente, y no por último, sino es la actitud humanista. Y bueno, tenemos el ejemplo a seguir, pues ser humanos como como estuvo Jesús. Siempre invitar a los demás a un desarrollo de su potencial humano. Cuando hablo de potencial me da posibilidad siempre, entonces siempre abrir los caminos para que sea posible desarrollarte, mejorar, creer en el otro, siempre ver y creer que el otro también siempre va a buscar el propio bien. Ser humano, acompañar esos procesos de transformación en el otro.
ser humano, ¿no? Como y siempre pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo miraría Jesús? En esto queda abierto el círculo porque seguramente faltarán muchas habilidades también por incorporar. Estas son pues, las que yo comparto, las que creo, las que a través de mis años en aulas, creo que he ido también moldeando y he ido trabajando y sigo trabajando porque realmente esto es de toda la vida. Para finalizar, entonces invito siempre para que recordemos que la educación pues es ese acto que puede posibilitar una transformación y que creamos en la educación cada vez y toda vez que aún no es demasiado tarde. Aún tenemos mucho por hacer, aún tenemos mucho por ayudar, no sé si ayudar, pero sí por acompañar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes y a nuestros propios compañeros. Pues muchas gracias, Jessica, por este gran aporte, estas habilidades que vamos adquiriendo a través de la experiencia docente, en el compartir con los alumnos, con los compañeros, en los tropiezos de cada día, las caídas, derrotas. Nos va formando también, nos va llevando hacia adelante y nos va construyendo como una persona capaz, no solamente de ser un excelente profesor de educación en la fe, sino una mejor persona y ayudar a otros a que logren también estas habilidades que nosotros vamos generando, como también construir en nuestros alumnos, en nuestros compañeros, que logren también estas habilidades. Y el gran reto pues es crear competencias, ¿verdad? Ahora con el término educativo. Sí, pues muchas gracias, Jessica, por tu aportación. Hay diferentes habilidades que vamos construyendo a través de nuestro quehacer docente, que vamos generando a través de la experiencia y que lo más importante es que estas habilidades pues la transmitan a nuestros alumnos y que también ellos vayan creando estas habilidades. No solamente son para nosotros, sino para todos los que se generan o comparten un ambiente educativo. Y el reto es crear, pues, competencias también, con esta palabra en el ámbito educativo, estas competencias que se generan en el alumno. Hay competencias de razonamiento matemático, hay competencias de lectoescritura, hay competencias de diversas índoles. ¿Cómo generar competencias para la vida a la luz de la fe? ¿Cómo lograr que nuestros alumnos sean capaces de ser solidarios, que sean capaces de ver al otro como un prójimo, que sean capaces de formar comunidad, aceptar al otro como es, que sean capaces de ser auténticos, que sean capaces de aportar, no solamente para ellos mismos, para su familia, para su comunidad, para la sociedad, ser propositivos? ¿Cómo logramos que nuestros alumnos logren competencias para la vida cotidiana a la luz de la fe? A la luz de la fe quiere decir todo esto que nos han compartido nuestros compañeros de forma en la misericordia, en la escucha, en la autenticidad, en la empatía. ¿Cómo lograr que también ellos, no solamente nosotros como profesores, sino también nuestros alumnos, logren alcanzar estas habilidades y competencias para la vida? Pues muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia. Ahí estamos en el chat, ya estamos sobre tiempo, pero con toda confianza pueden hacer sus preguntas. Damos oportunidad a 2 personas si alguien quisiera decir algún comentario ya como cierre de este primer encuentro, y con eso terminaríamos. No sé si alguien, para abrirle el audio, quisiera compartir brevemente algunas palabras de la audiencia. Bueno, por mientras que se va animando alguien, quiero compartir también el próximo encuentro, estos encuentros que tenemos de 5 panes, 2 peces, compartir en la ciudad. Ve y apacienta mis ovejas. Sí vemos mucho
nuestro quehacer docente, pero a veces no vemos lo que hay con los directivos, ¿no? Los directivos son realmente personas que deciden cada momento, personas que están decidiendo para poder acompañar. No solamente deciden con una autoridad administrativa, sino también tienen que decidir con esta empatía, con esta escucha, con este corazón de Jesús que está en todos nosotros. Entonces, ¿cómo el director hace estas decisiones, este acompañamiento desde la dirección? Los invitamos, muchos ya les llegará la información a sus correos o en nuestras redes sociales de Queridos Educadores. Bueno, pues sin más por el momento, pues agradezco mucho su presencia, agradezco mucho que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros, que les haya servido, y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en SMPPC, en Queridos Educadores, para estar atentos a nuestros siguientes encuentros. Les agradezco mucho. Hasta la vista. A ver, permítame tanto, madre. Bueno, de mi parte, yo les agradezco a ustedes todas sus atenciones que nos han dado para nosotros. Son aportaciones que nos enriquecen como educadores en la fe. Y sobre todo, me dio mucho gusto ver a Jessie, que yo ya tuve la oportunidad de trabajar directamente con ella. Y en este tema que acaba de dar, pues fortalece aún más mi labor como catequista de un aula de clase. Y sobre todo, vivir con la alegría del Evangelio. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Juanita. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna aportación más, perdón. No. Pues agradecemos mucho su presencia y pues los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales para el siguiente encuentro. Que pasen buena tarde. Gracias.